vivo en Chile, en la región del Maule, que es una zona central, y en esta región vivo en las faldas de la precordillera, en Qué un lindo. pueblito que se llama Rari. Estaba como tan nublada en buscar como mi propósito y de repente me vi en un territorio donde se trabaja la microcestería con fibras naturales y desde ese estudio nació la investigación de los tintes naturales aplicados a las fibras del Maule. Hace 350 años se comenzó a tejer con la raíz del álamo. Ok. Hoy en día se teje con el pelo del caballo, el color rojo, que fue Ah, como la otra interrogante de dónde salía nuestra propia fuente del color rojo y sale de una planta muy pequeñita y se tiñe con su raíz también. Y se llama relbún. Todas las opciones son válidas, como atrevernos a investigar, atrevernos a experimentar, a ir descubriendo, a la observación, al vínculo con el territorio. Siento que eso nos va generando un diálogo personal y nos va aperturando a nuestras propias visiones. hola, hola. Bienvenidos a Caminos Alquímicos. Regresamos el día de hoy con nuestras entrevistas en vivo, porque había tenido varias que habían sido grabadas. Entonces, el día de hoy vamos a entrevistar a Marcela Ibáñez desde Chile. Es la primera vez que tengo una invitada de Chile, entonces eso me emociona mucho. Déjenme, ya la veo por aquí. Vamos a invitarla para que se una a nosotros. Marcela es tintorera, ella trabaja con tintes naturales y también ha hecho muchas investigaciones con plantas locales. Entonces, hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por aceptar esta entrevista hoy. A, a ti por la invitación. Bueno, nada más voy a dar una breve introducción y después ya podemos empezar. Ya. Entonces, bueno, estas son una serie de entrevistas que yo hago normalmente una vez al mes. Entonces, a veces son en vivo, todas siempre las subo a YouTube. Entonces, normalmente entrevisto a diferentes diseñadores, tintoreros, artistas, artesanos, gente en general relacionada con el mundo textil para que nos cuenten sus historias y nos inspiren también con sus caminos. Entonces, como les contaba hace ratito, Marcela es de Chile. Es la primera vez que tengo una invitada chilena, entonces estoy emocionada por eso. Y ella es tintorera, ella tiñe con tintes naturales y hace mucha investigación también con plantas locales de su región. Entonces, bueno, muchas gracias Marcela por estar aquí. No sé si nos quieras contar un poquito sobre tu caminar, de dónde eres, dónde vives. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Acá llueve torrencialmente por si se cortaron o no se escucha. Ok, Se va ok. ¿ya? Bueno, mi nombre es Marcela Ibáñez, vivo en Chile, en la región del Maule, que es una zona central, y en esta región vivo en las faldas de la precordillera, en Qué un lindo. pueblito que se llama Rari, donde es conocido por su microcestería. eh, Así que aquí me vinculo ya hace 17 años junto a las artesanas. Wow. ¿Y tú eres originalmente de dónde? ¿De qué De región? Chillán, de la región de al lado, Ah, ok, ok, no tan lejos entonces. no tan lejos. Así que hace Perfecto. como 17 años llegué acá y donde me trajo la crianza a este lugar y sin querer queriendo, a través de este territorio comencé a vincularme con los artesanos y las distintas materialidades. Qué bien, qué bien. ¿Y tú qué estudiaste? O sea, desde niña te interesaban todos estos temas, no sé, de textiles, de colores o nada que ver. Sí, siempre jugaba siempre siempre anduve entre las flores Ok. y me interesaban mucho los textiles, pero estudiaba en un colegio
donde por ser zurda nunca me permitieron tejer. Yo también soy zurda, entonces te entiendo. Entonces fue como un tema muy, que tenía muy ahí como vetado, como que Claro. fue súper fuerte. Y después de eso, bueno, cuando ya crecí, estudié relaciones públicas. Ah, ok. Nada Después que de ver. relaciones públicas, estudié cocina. Wow, Y ok. después de la cocina, me llegó a la maternidad. Con mi primer hijo tengo dos hijos, el Simón y la Pascuala. Y Qué eso bien. fue lo que me trajo a ir al campo, parar el ritmo para empezar este nuevo camino de la maternidad y, y también una nueva forma de vivir porque como que salí del sistema tradicional Claro. y me vine a la ruralidad. Y como estudiaba cocina, quería complementar mi maternidad con hacer otra cosa y empecé a vender conservas. Ah, claro. Y desde las conservas, mis vecinas que eran artesanas me dijeron, ¿y por qué no vas a la feria? Entonces me empecé a vincular a la feria, pero desde mis conservas. Y ahí empecé a conocer a los distintos artesanos, sus distintas materialidades. Mis vecinas artesanas de los puestos de al lado me empezaron a enseñar a tejer. Entonces empecé como a abrir esta puerta nuevamente desde otro ritmo. Claro, además que siento como que la cocina y los tintes naturales, o sea, es un poco como, siento que es como la misma vibra, como Claro, trabajar con materiales, transformar cosas. Entonces, sí. Entonces ahí empecé a tejer, pero empezó la inquietud de dónde podía yo obtener colores naturales. Y al pedirle a las artesanas que si me podían teñir natural, eh, sentía que para ellas era mucho más trabajo. claro. Entonces preferían teñir de otras formas tradicionales. Y así empecé como a abrir camino. ¿Cómo encuentro colores naturales para mis propios tejidos? Y Claro. como estaba con la maternidad, tampoco tenía como el tiempo dispuesto para estudiar o para investigar más firmemente. Entonces, empecé como a Ok. experimentar y desde ahí surgieron más inquietudes, porque la información que encontraba en esos tiempos, que ya son 10 años desde ese comienzo, desde la apertura de los tintes naturales, había poca información. Y así de a poquito se fue, como que el mismo territorio me fue presentando todas estas inquietudes. ¿Y hubo como alguien que se haya cruzado en tu camino, alguna tintorera, alguna maestra Sí, en que te haya como dirigido? ese, sí. Ahí apareció Marianne Meyer, Magila Textil, que fue, ella es una tintorera que en esos tiempos en Chile vino con esta nueva ola de la tintorería natural desde el enfoque sustentable. Ok, ok. Y la conocí a través del ecoprint. Esa técnica me llamó mucho la atención, como que me rompió un poco, como que me quebró, no entendía cómo la planta se plasmaba en la tela. Ya sé, es mágico. Sí, entonces ahí estaba recién con mi segunda hija, entonces tampoco era un momento en que yo podía ir a estudiar con ella. Claro. Así que pasó el tiempo, experimenté y hasta que en algún momento me fui a... Ella vive en el sur de Chile, en Valdivia, como Ah, cuatro o cinco ok. regiones más allá. Ok. Entonces yo para poder ir a estudiar tenía que viajar. Y así fue como llegué a ella y fue mi primera maestra desde los tintes. Qué bien, qué Y bien, qué bien. empecé con el ecoprint. Entonces ahí estuve como un año más o menos experimentando y ella me impulsó a que yo siguiera estudiando. Y yo como un poco en la frustración, diciendo, ay, pero ¿qué voy a hacer? O no sé qué. eh, Estaba como tan nublada en buscar como mi propósito y de repente me vi en un territorio donde se trabaja la microcestería con fibras naturales
Y ahí nació como esta idea de poder estudiar desde la integralidad de los tintes para poder comprender las reacciones y todo lo que conlleva eh, Toda la la química. tintorería. Sí. Y desde ese estudio nació la investigación de los tintes naturales aplicados a las fibras del Maule. Acá en la zona central donde yo habito es una zona muy diversa en artesanos y materialidades. Ok. Entonces, como ya se sabía un poco que la lana y que las telas se puede teñir, me basé como en otro tipo de fibras, más, no sé cómo llamarlas, pero más locales. Sí, como más de su región, ¿no? Ah, qué bien, qué bien. Y bueno, solo me queda una duda. En algún momento vi un post tuyo. ¿Tienes una maestra también mapuche, me parece? O no sé si hice No, mal. es que lo que pasa es que cuando quedé embarazada, Ok. fui a una feria y en esa feria le compré un chaleco a una artesana mapuche. Y ese chaleco tenía una franja azul y me Ok. llamó mucho la atención. Entonces ahí le pregunté, "Oy, como, ¿y este color de dónde salió? Nunca lo había visto". Y yo no tenía vínculos con los tintes hasta ese momento. Ah, ok. Entonces nos pusimos a conversar y al final estuve todo el rato con ella, me contó del proceso del azul, de ese color que yo había visto en el chaleco. Y años después, cuando yo estaba estudiando y me hablan del proceso del azul, yo dije, ¡ay, pero ella me contó esto! Qué Y ahí locura. empezaron a resonar distintas cosas. Se escucha como una chicharra, ¿no? ¿Escuchas una chicharra? Sí, o a lo mejor soy yo por el... Ah, no, yo no oigo nada, Ah, ya, ya, no, pero está bien. pero sí me oyes Entonces bien. ahí empezó toda esta curiosidad de investigar los colores perdidos del territorio. Ok, ok, ok. Entonces, a ver, déjame. Espera, es que se me fue. Entonces, no sé si nos puedas contar un poquito, no sé, sobre estas fibras que encontraste o con las que empezaste a investigar, las fibras locales. Sí, tengo, sí, se escucha como un hiss, Como dice un alguien ahí. gis. A ver, O déjame sea, me muevo. como así. ¿Se sigue escuchando? Ahí no, ahí te escucho mejor yo. Yo creo que, a ver, déjenme acomodo el celular en otro lado porque yo creo que es que están aquí en la computadora. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. O ahí nos pueden comentar si No no se sé, escucha. ¿se escucha bien o me muevo otra vez? Que nos cuente. Yo escucho bien. Ok, entonces creo que está bien así. Y Ajá. Aunque se aquí, por escucha un poco ejemplo, lejos. Ok. Ah, ¿qué haré? Me voy a acercar un poquito y a ver si así se escucha un poco mejor o si hablo más fuerte tal vez. ya, no, se escucha súper ahí. Ok. Ajá. Entonces, empecé a observar mi entorno y me di cuenta que desde la investigación o desde mi interés podía aportar territorialmente a estas materialidades. Por acá donde yo vivo, se teje la microcestería. ¡Wow! ¡Qué hermoso está! Hace 350 años se comenzó a tejer con la raíz del álamo. Ok. Hoy en día se teje con el pelo del caballo. Qué impresionante está eso. Ok. ¿Ya? Bueno, lo voy a poner ahí para que se dimensione un poco, ¿ya? Entonces los colores naturales que se utilizan aquí son los propios del caballo, que es el blanco, el color miel, el color café, el negro y el color caniento es como el color albino, el color blanco que no se puede teñir. Claro. Ok. ¿Mm? ¿Y esa Y es una desde técnica solamente de esta región o es algo que también se hará en otras sí, partes? no, es Ok. solo de esta región, de hecho tiene como el reconocimiento internacional de la UNESCO, Ok. es reconocida mundialmente por su microcestería. Entonces, de aquí nació
esto, que es la investigación de los tintes naturales aplicados a las fibras maulinas. Ok, ok, ok. Entonces, por ejemplo, hay que mostrar primero como en bruto. Esto es una cola de caballo, es el crin, se llama, Ujú. el pelo del caballo. Entonces, ¿dónde lo empezamos a teñir? Qué lindo. ¿Ese con Investigar. qué tiñeron ese que me acabas de enseñar? Este con rubia. Con rubia, ok. Sí. Y la investigación se basó en el crin, que es el pelo del caballo, en el ixtle, Ok. que es una fibra mexicana que Sí, sí, proviene del sí. Tampico, Sí. y que una vez que esta fibra de álamo se perdió, se empezaron a buscar nuevas posibilidades y se llegó al ixtle. Entonces, ¿la fibra de álamo ya no se usa actualmente? No, no. Oh, ok. Ahora se usa para dar la estructura al tejido, toda esta forma, se ocupa el ixtle. Para Ok, tejer se ocupa el pelo del caballo, ok. ¿ya? Mm. Entonces nosotros aquí podíamos ver el comportamiento. Acá tenemos ixtle y acá tenemos crin. Ah, qué interesante, ok. Entonces la propuesta era hacer esta investigación para proponerle a los artesanos que los tintes naturales están. Ok, ¿y fue complicado? O sea, ¿encontraste que fue complicado teñir estas fibras o fue parecido tal vez a otras fibras que ya habías teñido antes y que te El habían krill impresionado? no fue tan complicado porque es una fibra proteica Ujú. y los tintes tienen afinidad con la fibra proteica. Pero, por ejemplo, también fue parte de la investigación la paja del trigo. Wow, La ok. paja del trigo, si la podemos ver, es muy brillante. Sí, es súper Entonces, bonita. esto es una barrera natural de la fibra. Entonces, estos fueron los desafíos que yo quise proponerme de investigar porque, por ejemplo, esta paja de trigo está teñida con una planta hemiparásita que se llama quintral, que Ok, se hospeda en otros árboles y acá tiene tanto contenido de taninos que nos ayuda a taninos. construir el color negro. Claro, ok, ¿Ya? ok. Entonces, esta fibra después se trenza y se transforma en esto, Ay, qué bonito, ok. que se llama cuelcha. Y con esta cantidad de cuelcha se teje esto, Wow, ok, ok. sombrerería. Ah, qué bien. Ya, y esto también impulsó o generó interés en que otras personas quisieran venir a aprender. Y así fue como de a poco se dio la apertura a la Escuela de Tintorería Natural, en Sí, base a esta investigación de otro tipo de materialidades en los tintes naturales. que era justo lo que te iba a preguntar, porque sé que tienes una escuela de tintes naturales, Sí. entonces, ¿está enfocada más bien como en los artesanos locales o está abierta como a todas las personas? O cómo, cuéntanos un poco más Comenzó desde sobre mi tu escuela. visión hacia los artesanos, pero de Ujú. a poco fue generando, fue abriendo el interés. Y así fue como llegó a estudiar acá Andrea Calvo, que es una sombrerera eh, muy ¿Reconocida? reconocida aquí en Chile, que viene de una familia de sombrereros, de una fábrica muy importante que hubo acá, y con ella hicimos la investigación. O sea, ella hizo una investigación de la senda del sombrero Ujú. y clasificó todas las fibras vegetales que se utilizaban en Chile para la sombrerería. Y entonces cuando ella vino a estudiar, eligió 3 de estas fibras. Ok, Y nosotras empezamos, la idea es que cada una haga una investigación personalizada. Entonces con ella, por ejemplo, una de las fibras que elegimos fue la paja de trigo y acá tenemos algunos resultados de color, wow, ok. donde nos pudimos dar cuenta que es mucho más fácil tener la fibra trenzada
Ah, qué que es la espiga. ok, ok. Sí, porque imagino que justamente como ese, como eso que tiene alrededor era lo que impedía, ¿no? Que se pudiera teñir Sí, fácilmente. No sé cómo sí. llama. Y la otra fibra, aquí también tenemos. Acá hay están los mismos colores que están trenzados allá. Sí, sí, sí. Entonces, muy bonito porque cada una va ampliando esta investigación. Claro. La otra fibra que se investigó fue la cola de zorro, Ok, ok, ok. que, que da una flor muy larga y que sus hojas son muy cortan. ¿Es una planta de, o sea, de la región, o sea, de donde tú vives, o es una planta que se encuentra también en otras No, partes? se encuentra en otras partes Ah, también. ok. Tenemos nosotras una nativa, pero también se Ujú. encuentra en otras partes. Y la otra fibra que investigamos fue la cáscara del choclo, que acá en Chile también es utilizada para la sombrerería. Wow, ok, ok. Sí, ni siquiera había pasado por mi cabeza eso de teñir. El Sí, choclo es el maíz para los mexicanos. claro. Entonces, a ver acá por ejemplo, no sé cómo mostrar un poco las cosas que tengo aquí, pero así se fue ampliando esta paleta y junto con eso se fueron surgiendo dudas. ¿De dónde están nuestros propios colores? ¿Dónde está el rojo propio de nuestro territorio? ¿Dónde está el azul de nuestro territorio? Y empezaron todas esas dudas, intrigas e investigaciones, porque por ejemplo acá nunca habíamos podido ver el crin azul. Ay, qué bonito se ve. Ajá. Esta es otra planta que también entraba en la investigación, que se llama Formium tenax, Ok, que es una pita, le decimos acá, o ñocha. Acá, por ejemplo, que esto se ocupa en una localidad que se llama Teno, acá en la región, ok. donde tejen mucha cestería con él. Es como un lino, pero más grueso. También hay otra planta nativa que se llama coirón y también se utiliza para microcestería. Y acá, por ejemplo, logramos sacar el color negro natural. Wow. Que acá depende de las plantas que cada territorio tenga con alto contenido de taninos, se construye el color negro. No es que en todas partes se use la misma receta. Sí, claro. Sí, se mezcla con, ajá, el tanino con, Sí, sí, con fierro, con sí. el lodo. Ajá. Y, y bueno, o sea, pero entonces me queda la duda. Entonces hay como una tradición de tintes naturales de colores que pudieron como tal vez rescatar un poco de lo que se usaba antiguamente en Chile o cómo ha sido esta búsqueda o si han encontrado algo. Claro, la bibliografía habla de dos plantas que en Chile se utilizaban para teñir el color rojo, por ejemplo. O sea, perdón, el color azul. Ok, Uno es la ventosilla, que es una planta que habita en la humedad, en la sombra y también semisombra. ok, Es pequeña, es como una albahaca, como una menta, ajá. una hierba, y pero la bibliografía solo la nombra. Entonces no sabíamos cómo llegar al color y una vez, bueno, entre toda la comunidad buscamos esta planta Sí, me por imagino. aproximadamente 2 años o 3 años, porque no teníamos referencia de dónde encontrarla. Y un día la encontramos aquí mismo, arriba, como en el ¿Cómo lugar que crees? siempre pasábamos, estaba ahí. Pero después la interrogante era cómo sacamos el color. Y siguiendo metodologías de referencia de otros azules, no nos daba, no salía el color, no salía el color. Y una vez se me había quedado un poco de la planta en el canasto recolector. Sí. Y cuando volví a tomarlo para salir a recolectar, me di cuenta que al quedarse adentro la planta necesitaba oscuridad para tornarse azul.
Ay, qué locura eso. Pero entonces quiere decir que esta planta también tiene indigotina adentro, o sea, es como si fuera, no sé, como la Indigofera tintoria o la Indigofera subfruticosa, o es totalmente diferente. Yo creo que es totalmente diferente porque el índigo es estable. Sí. Este color no es estable. Yo puedo sacar su color azul, pero al tiempo se torna rojo o morado. Entonces, lo más probable es que la Jime, que es una compañera tintorera con la que hemos investigado esta planta, cree que es hermidina el componente y no Ok, indigotina. ok, ok. Sí, porque ahorita, bueno, hay otra planta, ¿cómo se llama? Ahorita se me olvidó, creo que es Zacatinta o algo así aquí en México, que también como que da azul, pero después como que cambia, y, o sea, no es Ah, claro, índigo. sí. Y No en sé si Japón sea. hay una parecida también, que son euforbaceas, como de esa familia. Ok, ok, Y la otra planta que habla la bibliografía es una romasa. Se llaman Rumex romasa y se le dice Rumi. ok, Ah, ok. no, se me olvidó contar un detalle importante de la ventosilla. Sí, Cuando sí, sale sí. el color azul y yo, por ejemplo, ingreso las fibras mordentadas, yo veo todo azul, pero cuando la saco sale blanca. No se adhiere en nada el color. Pero es como el índigo que no necesita mordiente, tal vez, ¿no? Tal vez hay que hacer una oxidación, reducción o algo así, ¿no? De todas las formas la hemos probado y no se adhiere el Mm, color. Así que ahora la otra como dificultad de la otra planta de la Rumex romasa que te contaba es que no hay un registro como botánico de la planta, solo hay uno prensado y seco que está en algún herbario. Entonces solo contamos con la distribución geográfica de esta planta. mm, Pero estamos en esa búsqueda. ok, entonces ahorita por el momento no han logrado como que se mantenga el color con ninguna de las dos. No, no, que nunca hemos encontrado la otra planta todavía. Sabemos Ah, que la nos va a otra no la han costar, que nos encontrado. demoramos como la ventosilla, pero esperamos pronto llegar a ella. Entonces, de momento, no hay una fuente nativa de color azul acá. Y por ejemplo, ¿no crees que tal vez en alguna región antes haya crecido la indígofera subfruticosa, que dicen que es como la que estaba como de México hacia abajo, o no, no hay registro de nada de eso? Hay registro de una indigósfera, que es la Truxilensis, que se da en el norte. Ah, ok, ok. Pero como esa planta está como en los registros. Yo le escribí una vez a una profesora de la Universidad de Tarapacá y Ujú. me dijo que ella investigaba hasta cierta altura y la planta se daba sobre otra altura. Mm, Como que siempre ha sido de favor de boca en boca como hemos ido avanzando en esto más claro, que algo así como más, como un proyecto en sí. Siempre ha sido desde la autogestión, a eso me refiero. O claro, sí, porque comunitaria esta búsqueda. a mí siempre me ha llamado la atención como, bueno, en Chile y en Argentina, como que no, pues sí, como que no es tan fácil encontrar el índigo y no hay nadie como haciendo la extracción ni nada, entonces como que me llamaba mucho la atención y decía, tiene que haber un azul que fuera de ustedes, O ¿no? sea, igual nosotros tenemos acá el glasto. Ah, como el de Europa. Sí, El- de hecho está escrito en un libro de la Adriana Hoffman, que es una botánica, pero la idea es poder encontrar nuestra propia fuente de color, o por lo menos desde mi visión, es sí, poder claro, encontrar claro. la propia fuente de color. Sí, porque esa fue como introducida, ¿no? Me imagino, Sí, por los sí. españoles. Ok, Y ok. también tengo semillas de la sufruticosa, pero me ha costado mucho El clima el es muy clima. distinto, sí. Sí, Mm. no la he podido propagar. Ok, ok. Y bueno, he visto también que tiñes mucho como con hongos y locales, me imagino, ajá, o no sé si hayas encontrado alguna otra planta que sabías que se usaba desde antes para teñir otro color o no realmente. El color rojo, que fue Ah, como la otra interrogante de dónde salía nuestra propia fuente del color rojo y sale de una planta muy pequeñita y se tiñe con su raíz también. como la rubia, ok, ok, Es pariente de hecho de la rubia y se llama relbún. ok, ok. Y antiguamente
Bueno, y al llegar acá a vivir, la señora Lupe, que es una de las artesanas, me contaba que su mamá utilizaba el relbún para teñir. Solo tenía una madeja chica, porque como se ocupaba la raíz y es muy finita, Claro. con esa madeja ella hacía las pulseras para el contra, como para la protección para Ah, su familia. ok, Entonces así con tal esa cual. madejita le bastaba. Ay, qué bien. Ok. Sí. Y ese color, por ejemplo, tenemos que llegar a un pH 4 para que dé Mm, rojo. sí, Y como es tan chiquitita, también ha costado un poco ahí, pero la idea es poder propagar estas fuentes y poder investigar ya más firmemente. claro. Y la grana cochinilla, esa me imagino la tienen que comprar de fuera, ¿verdad? Esa no, no hay en... Hubo en el norte de nuestro país un cultivo de cochinilla, Ah, ah, qué bien, qué sí, bien, qué bien. pero creo que ya no está. Y claro, la otra es comprar la cochinilla, aunque Mm, igual está súper escasa por acá, pero ok. sí, se trabaja como un color histórico acá por lo menos en la escuela. Mm. Y, ¿qué más? Bueno, ya nos dijiste un poquito sobre el negro maulino, ¿no? Que era el que dices que mezclas el, creo que es maitren o quintral, algo así, con lodo. La señora Isabel, que es una artesana con la que yo me conocí en la feria cuando comencé con mis conservas, con ella hemos estado construyendo el color negro, donde nos demoramos 12 horas, porque parte con el maitén, después no, perdón, con el quintral, que es esta planta hemiparásita que te contaba. Sí. Después de que se hierve la fibra en quintral, se le agrega maitén y maqui, que son árboles nativos de nuestra región, y para sellar y darle brillo a este color se utiliza un barro ferruginoso, Ok, ok. que es como ese barro que huele a podrido, que tiene alto contenido de fierro. Sí, justo tiene mucho fierro y ahí ya sé Sí, como el link, ¿no? Ajá. sí. Y esa es como Mm. nuestra receta local del color negro. Y por ejemplo, o sea, es una receta que sí como que se mantenía, o sea, había personas que todavía la recordaban o... Sí, Ok, ok, sí, qué sí. interesante. Mm. Y bueno, deja, nada más veo por aquí, creo que te quería preguntar de otro color. Ah, bueno, es que vi que como que hablabas también mucho del maíz azul de Oaxaca y el maíz amarillo de Rari, que estabas haciendo creo que pigmentos o algo así con esto. Se me hizo interesante como esta, O esta sea, lo que pasa es que combinación. empecé a experimentar con el maíz de color porque le- cuando se cultiva su cáscara ya viene de un color. Ujú. Entonces eso como proceso distintorio nos podría aportar un poco y ser como insumo para las personas que utilizan esta fibra. Más que nada voy como buscando posibilidades. Claro, sí, sí, ya te entendí como lo... Cómo Y, acercar lo más fácil estas materialidades a los artesanos para que lleguen a los tintes naturales, sea tiñendo o cultivando, como que un poco, que siento que al agregarle el proceso de tintorería se hace más pesado, entonces se opta por el otro tipo de tinte. Entonces, ¿de qué manera yo busco poder ir acortando esta brecha e ir acercando eso? mm. Y bueno, y para ti, como, ¿qué ha significado trabajar con todas estas técnicas tradicionales o que nos cuentes un poquito sobre esto? Eh, me apasiona, la verdad. Me gusta mucho porque me vuelve un poco a mi infancia, a relacionarme con las plantas, como que todo me hace sentido ahora. Eh, y saber que hay colores perdidos, saber que estoy vinculada en territorio, también diversas materialidades, es como que me impulsa a poder seguir investigando siempre desde una mirada colaborativa, como que en un principio siento que el ego me consumía un poco y quería como yo encontrar el color, yo todo, pero en el fondo me di cuenta que soltando esto y abriéndolo ha sido mucho más fácil entre todos encontrar y avanzar en estos temas.
Claro, y también enriquece más, ¿no? Me imagino como el trabajo Sí, grupal a estar solamente sí. una persona. Se hace más Mm. lindo el proceso porque no han sido plazos cortos, entonces me inspira a más. Y además de las, bueno, dificultades técnicas que ya nos contaste un poquito, no sé si haya otras dificultades con las que te hayas enfrentado durante todo este proceso y camino. Eh, Chuta, no me acuerdo ahora, no quiero decir que no, porque yo creo que he tenido Sí, no, muchas seguro sí, pero dificultades, pero, no. pero yo creo que no, sí tienen que haber por ahí, pero no me acuerdo ahora. Sí, nada. Y, y bueno, ¿cuáles son tus inspiraciones a la hora de crear? O sea, ¿crees que el lugar donde vives también ha influido muchísimo? Seguramente sí, tu Mucho. creación, tu investigación, cómo te ha inspirado tu entorno u otras El cosas. bosque me ha enseñado mucho, he aprendido mucho de la estacionalidad, del vínculo, de cómo vincular nuestro. Siento que el oficio de la tintorería tiene que ver mucho de cómo nos relacionamos con nuestro paisaje, con nuestro territorio, porque tenemos la ventaja de poder sacar los colores de plantas, que son recursos renovables, que depende de nosotros sostenerlos para que no se agoten como ya ha pasado. Sí. Entonces, abordar la tintorería más allá de una visión de la moda, porque que yo tenga con tintes naturales no significa que sea sustentable, sino lo Ujú. llevo con criterios o con o con puntos que son importantes sostenerlo, de cómo yo me vinculo con el bosque, con las plantas, si quiero lograr el color rojo, quizás puedo subir y sacar el único álbum que hay, pero después ¿qué hago? Sí, Entonces, claro. abordar la tintorería desde cómo nos vinculamos. Y desde ahí nace el primer módulo de la escuela, que se llama Etnobotánica y Producción Sustentable, Mm, donde nos vinculamos con el bosque, con las plantas, entendemos cómo se compone un bosque, cómo todos somos parte de esta diversidad, que cada uno tiene un rol ecológico, y una vez que ya entendemos esto, pasamos a los tintes. claro. Cómo producimos nuestras propias materialidades, y eso también al vincularme con los artesanos del territorio te va enriqueciendo, va viendo que en el fondo es reinsertar un poco, porque, no sé, pues yo voy, por ejemplo, a Teno, donde don Ricardo, a donde don Claudio, y él trabaja, él tiene sus propios cultivos, propaga, procesa, hila. Siento que la ruralidad también se ha conservado un poco esta relación de los procesos con las materialidades. Claro. Ellos me inspiran mucho, me han enseñado mucho. eh, Desde ahí un poco han nacido y se ha ido enriqueciendo esta investigación. Me imagino, sí. Y me Mm. surge un poco la curiosidad, sí, o sea, como estás muy enfocada en como en la enseñanza y en la investigación, pero también en algún momento también has hecho como más producción, tal vez de algunos productos o de teñido o más bien. Comencé con producción. Ok, Cuando fui a estudiar a Valdivia y experimenté, ahí estuve como 2 años, 3 años. eh, Hacía vestidos, hacía distintos productos para ir a vender a la feria. claro, Pero ya cuando entró como este camino de la escuela, me dediqué netamente al estudio de las plantas, de las propiedades de las plantas, de cómo entender el enfoque medicinal desde un enfoque tintorio, desde cómo traducir las propiedades de las plantas a este mundo, como que me faltaba eso. Entonces estuve como 2 años aprendiendo e investigando de las plantas qué para lindo. poder eh, crear la propia paleta de colores, y después la escuela que fuera la herramienta para que las personas que vinieran a estudiar pudieran aplicarlo a sus territorios después, a cómo Claro. investigar los territorios. Mm.
Y eso ha sido muy lindo porque cada persona que ha pasado por aquí ha complementado esa investigación con distintas materialidades. O yo he ido a otros territorios a formar artesanos descubriendo sus propios colores o cuáles son los desechos de cada localidad y desde esos desechos qué podemos rescatar, porque cuando hablamos del enfoque tintorio no solamente nos referimos al color, sino que también nos referimos a qué propiedades nos pueden servir para lavar nuestra fibra, para fijar, para mordentar. Entonces, ¿cómo traducimos eso desde las plantas a los tintes? Sí, claro, usar productos locales y sobre todo porque, bueno, según yo también estudiaste en España, ¿no? Un tiempo sobre los Sí, tintes naturales. Entonces sí. imagino que tener que traer como todo ese conocimiento que tuviste allá y poder como verlo reflejado en tu región. Claro, ahí fue cuando tuve que como que venía muy con la idea de poder enseñar, pero me di cuenta que primero tenía que reconocer mi territorio y poder traducirlo. Claro. Y ahí fue cuando tuve como este llamado desde las plantas, a conocernos, a reconocernos, como a vincularnos y presentarnos desde esta mirada, Claro. porque el libro no lo encontraba. No, me imagino que eso ya se perdió. Igual ahora hay hartas compañeras que en distintos territorios han hecho sus investigaciones, han sacado libros. Ya hay más información, pero en ese tiempo, como 10 años atrás, había poco. Claro. Mm. Y ahora cambiando un poquito el tema, es una pregunta que siempre hago, pero no sé qué significa la alquimia para ti. Puede ser que signifique algo, puede ser que no, pero como este programa es como caminos alquímicos, entonces siempre me gusta hacer esa pregunta. O sea, siento que la tintorería está muy vinculada a la alquimia. No sé, lo siento como muy esencial en este camino. Es muy mágico. eh, Siento que, no sé, es muy presente, como que es parte esencial de la tintorería. Sí, es como esa transformación, ¿no? Yo siempre lo veo como transformar los materiales y cómo también te vas tú como transformando al mismo tiempo que vas transformando los materiales. Entonces, Como que para lo mí puedo ver, por ejemplo, quizás yo ya lo normalizo, pero sí, cuando uno le muestra a otro, a los niños, por ejemplo, la alquimia, es inevitable cómo se sorprenden, cómo te genera algo, no pasa desapercibido el momento alquímico en las personas. sí, no. Es Siento como que magia. tiene como sí, es un vínculo que genera mucha emoción la alquimia. Entonces impacta de manera positiva y asombrosa a las personas. Sí, Lo puedo ver en los talleres, cuando son, y de todas las edades, desde niños a adultos, cuando uno modifica o cambia el color en sus ojos, como que uno escucha, oh, y el interés que genera, eh, no sé, siento que si nos enseñaran la química desde esta mirada sería mucho más atractivo también. sí, yo también cuando empecé a teñir dije como de, ah, creo que ya sé a qué, para qué servía la química, Sí. como que me interesó más que antes. Sí, así que ahí hemos estado también, ha salido la posibilidad de hacer asesorías para otras marcas, para otros profesionales, y eso también ha sido como súper bonito aportar desde otras miradas, desde otras profesiones. Ahora, por ejemplo, estamos investigando para una marca que se dedica a los biotextiles. Ah, qué bien, ok. Ellos hacen esto, Ah, que parece como corcho. es caucho Ah, más coronta de maíz molida. la que es la coronta, es El esqueleto del maíz. ya, 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 ya. Wow. Ok, ok. Eso se muele, que no sé cómo lo puedo mostrar. Sí, A no, ver. sí, sí se ve, sí se alcanza a ver. Se ve como el polvito. Ajá, sí. Ya, esto se muele, entonces ahí yo le voy dando color y después ellos lo transforman en esto. Entonces estamos viendo las posibilidades que tiene esta materialidad con los tintes naturales. Qué impresionante. Y bueno, un material que se puede usar para cualquier cosa. Ellos ya hacen billeteras, pero como ya están produciendo distintas marcas, les piden colores.
Ah, qué Entonces, bien. eso ha hecho como crecer esta colaboración y de buscar. Y así como que se van presentando oportunidades y es bonito investigar igual, como siempre entendiendo que una investigación, que hay errores, que no vamos a ver los resultados, pero motiva, inspira, Sí, es una opción para otros. sí, claro, hay algo que te apasiona, entonces se Y es siente eso. algo que es como un mundo que siempre sigue creciendo, como que yo siempre sigo aprendiendo, siempre llegan nuevos desafíos. Por eso te decía que quizás yo empecé mirándolo como desde un enfoque artesanal, pero han llegado distintas oficios o profesiones vinculadas a esto, entonces como que la investigación nunca para. Está increíble eso. Sí. Y bueno, pasando un poco otra vez a esto como más como simbólico, tal vez como, ¿crees que tu trabajo con los textiles y los colores a ti como persona te transforma de cierta forma o te ayuda a sanar? O sea, yo lo veo como un caminar alquímico siempre, pero me Sí. gustaría saber cómo tu experiencia. Totalmente, totalmente. El entrar al bosque, todo lo que me muestra. Yo en el colegio era súper mala alumna, era súper porra, porque era gimnasta. Me encantaba la gimnasia Bien, artística, no me gustaba estar quieta. Entonces eso me hacía no estar atenta, pero esto me ha centrado en investigar, es como que, no sé. sí, te transforma y te haces que tu atención esté en el aquí y en el ahora, ¿no? Me imagino. Aprendo al revés, voy al bosque y veo hongos o descubro, no sé, me acuerdo un día íbamos caminando con puros botánicos, yo era la única ahí que era de otro rubro y me dicen, ¿y tú qué eres? Tintorera, tintorera, ¿qué es eso? Poco más, ¿qué es eso? Sí, Entonces yo les contaba, iba coleccionando cosas y ellos me decían, ¿y por qué juntáis eso? Y yo les decía, no, es que comparo las hojas de las mismas familias o los mixomicetos. Pero ¿cómo sabes tú de los mixomicetos? Me decían. Y solo porque lo observo en el bosque y aprendo al revés, como que yo observo e investigo. Yo no podría investigar de un libro e ir a aplicarlo al bosque. claro. Voy aprendiendo al revés. Y eso, ese vínculo con el bosque me ha enseñado demasiado. Incluso como contención emocional, como que siento que me regula. De alguna manera hemos aprendido a dialogar, aunque no sé, suene como un poco místico, siento que dialogamos y nos enseñamos mutuamente. Sí, una conversación con el bosque y Me los siento colores. muy arraigada al bosque, sí, a mis vecinas artesanas que trabajan con estas materialidades, sus relatos. Hemos ejecutado proyectos con organizaciones locales para rescatar estos procesos antiguos de la raíz del álamo. Hemos Wow. hecho acá talleres donde la señora Lupe, que es la artesana que guarda este conocimiento, pudo traspasarle esto a las artesanas de manera práctica y también de manera oral. Parece que se pegó. Pepe. Ah, ¿me Ahí volví. escuchan? No, creo que ya Sí, regresamos, ahí ¿verdad? Sí, se había quedado pegado, sí. sí, como que se me quedé sin internet o algo, pero qué genial todo lo que me cuentas, Sí, Marcela. para mí ha sido un camino, pero demasiado enriquecedor también con los niños. Hemos creado un módulo de investigación del territorio todo el año. Vamos descubriendo las estaciones, las materialidades que nos entregan. Eh, es muy lindo porque hay temáticas, no sé, por ejemplo, cuando vamos a preparar carboncillos, ellos primero investigan en sus casas cuáles eran los árboles que se utilizaban para carbón en la zona, entonces eso después nos da referencia de que eso podría ser para los carboncillos y así vamos investigando y saben mucho, es muy motivante porque absorben, entregan, no sé, yo difícil de salirme ya de este camino porque siento que me llena en muchos aspectos que fueron
abriéndose orgánicamente. No es que yo haya dicho, ya voy a hacer clase, voy a hacer esto, sino que se fue dando. Sí, era tu camino Sí, y se fue abriendo todo. sí, sí. Y bueno, no sé, ya nos contaste un poco del proyecto que estás haciendo con esta empresa, pero no sé si hay otros proyectos a futuro que quieras compartir con nosotros, o tal vez ya nos No, por comentaste. ejemplo, aquí en este espacio donde yo habito, donde está la escuela, Ujú. también es un espacio colaborativo donde nos juntamos con otros emprendedores o con las artesanas, un espacio siempre abierto a la comunidad, donde también estoy, eh, ¿cómo puedo decir? Impulsando como una materioteca, le llamo yo, donde pueden tener todas las plantas de estas materialidades vivas como un museo, entonces que Wow. las puedan ver en vivo y también como insumo, Ah, como qué bien. complementando un poco el jardín tintorio. Siento que un poco acercar la educación desde otra forma, no tu modelo tan formal, sino que de que puedas tocar, de que puedas ver, de que siento que llega mucho más. Y eso es lo que involucra a la gente, Cómo porque hacerlo al más final, interesante o más sí, lo, didáctico para los niños, pero en el fondo como que genera interés como en todas las edades, po. claro, Entonces es bonito eso, qué me lindo. gusta mucho, sí. Y, bueno, ya nada más, por último, no sé si tengas algún mensaje que te gustaría darle a otros tintoreros, a artistas, artesanos, gente relacionada con el mundo textil, para que puedan como seguir sus sueños, sus pasiones. Eh, Siento que, no sé si dar consejo, pero siento que como investigar, como desde mí, sin tener, como que todas las opciones son válidas, como atrevernos a investigar, atrevernos a experimentar, a ir descubriendo, a la observación, al vínculo con el territorio. Siento que eso nos va generando un diálogo personal y nos va aperturando a nuestras propias visiones, más que dar un consejo así, es desde mi propia experiencia. Al principio, cuando empecé, sentía que no sabía nada, pero al final cada pasito va validando nuestro crecimiento y se parte sin saber nada. Como no, como confiar en nuestros propósitos y en nuestros conocimientos, porque todo es un avance, todo es formación, hasta los errores también son formación, son parte del crecimiento. Claro, Como atrevernos más que nada. claro. Aceptar Bueno, el error, hacerlo parte del crecimiento, ha sido como muy importante en mi propio camino, por lo menos. claro, y bueno, yo le llamo consejo, pero siempre es eso, como saber como desde tu aprendizaje que quieres como Sí. compartirnos, que tal vez pudiera funcionarle a otras personas que están ahorita como buscando su camino o viendo a qué paso seguir, ¿no? Entonces siempre se entiende igual Colaborarnos, como, soltar, romper el ego, la estructura, la tintorería, era un oficio tan hermético. Entonces, y que también a lo mejor eso se llevó saber y conocimiento. Entonces, compartir, colaborar, vincularte, te va a hacer avanzar mucho más. sí, sí tienes razón. Creo que eso es como lo que ha cambiado últimamente, que creo que está bastante bien, porque sí, la tintorería era siempre como, pues sí, como también muchos egos, ¿no? Como Sí. de yo sé y no te voy a compartir y cosas así. Entonces creo que el hecho de que esté cambiando Y que es, también fue parte de mi camino, como te decía al principio, como que yo quería encontrar el azul y en el momento en que solté, que rompí eso, siento que uno avanza mucho más, acompañado, mucho más entretenido. claro. Sí. Ay, qué lindo, Marce. Pues no sé si hay otra cosa que nos quieras compartir o contar o No, estoy muy... A ver acá, que aquí tengo mis cachureos, tenía aquí por si acaso. Pero muy contenta, muy agradecida, tenía mucho nervio. Siempre evito esto, pero hoy día dije, no, me voy a atrever porque es importante romper esa estructura para poder compartir, pues, para poder llegar más allá, quizás desde mi
diálogo poder inspirar o, o viceversa, va a llegar alguien y no sé, como que ya tenía mucho nervio y vergüenza, pero No, estoy súper lo agradecida logramos. de que hayas aceptado. Muchísimas gracias. Y pues sí, o sea, el hecho de poder conocerte más, porque bueno, uno ve las redes, pero realmente como que no alcanzan como a contar Mm. toda la historia y todo lo que hay detrás. Entonces creo que escuchar todo tu camino, o sea, es como súper inspirador y estoy muy agradecida. Muchas gracias, Marce. Gracias a ti. Que yo creo que Kiri nos presentó y nos Sí, unió a sí, nuestros sí. caminos de cierta manera. Sí, Bueno, Kiri Miyazaki, que también hay otra entrevista con ella por ahí, por si la sí. quieren escuchar también. Vino el año pasado acá, que también nos conocimos así por redes Como esos y tejidos, esas redes que se van creando que me encantan y pues somos pocos los que hacemos como realmente tintorería en el mundo, entonces mm, como que nos vamos conociendo poco a poco. sí, Y espero bueno, pronto llegar por tus tierras. espero que sí. Y mira, aquí está Barujita Claudia que dice, qué linda entrevista, es inspiración total. Muchas gracias. Y también, bueno, durante la plática también varias veces, como fue diciendo que qué lindo todo lo que compartías. Y pues sí, seguimos aquí en contacto y yo nada más, también agradecerte a ti, a los que nos escuchan y pues decirles que, como les decía al principio, que estas entrevistas las hago cada mes. Se llaman Caminos Alquímicos, entonces a veces las hago en vivo como ahorita, a veces las grabo y las subo a YouTube, pero pueden encontrar todas que empecé desde el 2021, me parece, ya Súper. son varios años de entrevistas con personas de todo el mundo y siempre están en español, o sea, siempre las traduzco al español y están en Sicuria Alquimia en YouTube, si las quieren buscar por ahí. Muchas Entonces, gracias, pues Sicuri. muchas gracias, Marcela, y estamos en contacto entonces. Y gracias a todas las que participaron también de nuestra conversación. Se agradece. Sí, Así que muchas me gracias. despido desde la ruralidad aquí del Maule, desde Chile, y agradecer la invitación. Y aquí quedamos para en lo que podamos aportar desde este camino alquímico. Sicuri, muchas gracias. Gracias, Marce. Y sigan a Marce en Correvuela-tintorera en Sí. Instagram. Muchas gracias. Bye. Chao, chao.